Ok. Ya. Pues cuando nos diga, maestra. Pues yo opino que ya son 8:23. Se incorporaron algunos otros. Todavía no somos los mismos que el día de ayer, pero supongo que se van en el transcurso de la clase incorporando. Entonces, opino que empecemos, salvo que alguien opine lo contrario. ¿Cómo ven? ¿Empezamos? Sí, sí, quiere. Bueno, adelante. A ver, es que no sé si ya se unió a la llamada. Me parece que Vianney, pero no sé si ya está en la llamada. Creo que aún no está. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, yo lo voy a empezar porque no sé si si ya están en la llamada, pero bueno, nosotros vamos a hablar de el cubismo y bueno, pues nosotros vamos a hablar de esta vanguardia. El cubismo literario es una escuela o corriente de vanguardia literaria basada en la técnica pictográfica de Pablo Picasso, pues fue él quien comenzó este movimiento. Esta manifestación artística busca rehacer la realidad mezclando imágenes y conceptos de manera aleatoria, ¿vale? Es decir, que nosotros dentro de esta corriente y dentro de esta vanguardia vamos a estar juntando no únicamente lo que es la letra o la literatura como tal, sino que esta literatura, su característica más importante es que va a formar una imagen pictográfica, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el contexto histórico. Sí, creo que es Alexis Hermenegildo, pero no sé si ya está. Si no, pues también lo explico. A ver, déjame buscarlos aquí en los que están. Vianney del Carmen sí está conectada. Vianney sí está. Alexis, A ver, Alexis. Itzel Arispe también. también está. Uh-huh. Nada más. Y también, Priscila Romero, pero bueno, ella sí está. Ajá. ¿Quién nos falta? Alexis Hermenegildo, pero bueno, ya decimos nosotros su... No, iba a decir, está Pablo Alexis. No, Pablito no. Es Alexis Hermenegildo. Ajá. Sí, bueno, entonces nosotros decimos contexto histórico también. ¿Y no saben por qué no se ha conectado él? No, pues ayer sí, sí nos estaba contestando en el grupo y todo, pero pues no. Es que él vive en una zona donde es muy difícil conectarse. Uh-huh. Muy bien. Está bien. Ok. Adelante. Sí, maestra. Bueno, para esto, Priscila, mi compañera Priscila les va a platicar un poquito sobre el contexto histórico. ¿Sí se ve bien la presentación? Bueno, yo no la veo, pero lo puedo explicar sin verla, creo. Sí, sí se ve. Ah, ok. Ay, a mí no me sale. Ay, perdón. El cubismo, pues, es un movimiento artístico que surge en Francia. Bueno, hablamos del cubismo normal, bueno, pictórico, en el siglo XX, entre 1907 y 1908. Pues principalmente sus creadores fueron Pablo Picasso y George Braque. Su nombre
surge de una exposición que se hizo en Francia, y un crítico, no me acuerdo cuál fue, bueno, fue la exposición del cuadro de Mademoiselle Avignon, la señorita de Avignon, y surge cuando un crítico comienza a hacer alusión a las figuras geométricas y empieza a llamar como si fueran cubos, y pues empieza el concepto de cubismo, básicamente, por eso, por un crítico que pues, hizo referencia a los cubos. Y ya, la siguiente. Muy bien. Bueno, después de esto tenemos lo que son las etapas. Estas etapas del cubismo son en general, no únicamente del cubismo literario. Entonces, empezamos con lo que es el cubismo ceneciano y esta etapa se caracteriza por sus formas identificables, que son reducidas a formas geométricas puras, ¿vale? En esta parte vamos a estar hablando que, bueno, es el cubismo como vanguardia general, no únicamente como cubismo literario. En esta etapa, que es el cubismo ceneciano, una de las obras más importantes que marcó esta etapa fue titulada Las señoritas de Aviñón. Después tenemos lo que es el cubismo analítico, que se caracteriza por la descomposición de sus formas en múltiples partes, todas ellas geométricas. El más puro y el más difícil de comprender, y justamente entre las obras más importantes en esta etapa, tenemos el retrato de Kahnweiler. Y por último tenemos el cubismo sintético, que se caracteriza por potenciar las partes más significativas de la figura, reduciéndolas a sus formas geométricas más puras, ¿vale? No es simplificador, pero sí es una fácil lectura. Una de las obras más representativas de esta etapa es El jugador de cartas, ¿vale? Ahora vamos a estar hablando, bueno, aquí Priscila ya les explicó que, bueno, el país de origen es Francia en el año 1910 y justamente tiene mucho que ver con todo esto del juego de palabras y dentro de la literatura y el cubismo literario. Sí, bueno, del cubismo literario, pues su iniciador se considera el poeta Guillermo Apollinaire, y pues fue en el año 1910, y fue gracias a que experimentó con juegos de palabras y los llamó caligramas. Siguiente, por favor. Muy bien, periodo que abarca. Pues el cubismo literario, como sale allí, su mayor apogeo fue en 1917 y 1918. Fue cuando ya se empezaron a publicar más los caligramas y se empezaron a unir más poetas y principalmente franceses, y ya hacia 1920 comienza la decadencia, o sea, casi nadie ya empezaba con los caligramas, con los juegos de palabras y así, y pues ya en 1920 es absorbido por el dadaísmo y el surrealismo. Ok, bueno, vamos a estar hablando un poquito de los principales autores. Esto es únicamente del cubismo como vanguardia literaria. Vamos a estar hablando que, bueno, el más importante y el más representativo, Guillem Apollinaire, que entre sus poemas aparecen Alcuns, poemas y caligramas, ¿vale? Poemas de paz y de guerra. También tenemos a Leigh Sanders, que algunos de sus poemas, bueno, Pascua en Nueva York, publicado en 1912, y Prosa al Transiberiano, ¿vale? Y de la pequeña Juana de Francia. También vamos a estar hablando un poco de Max Jacob, algunos de sus poemas, El Cabilete de Dados, y además El Laboratorio Central y poemas de Morgan. Y bueno, por último también vamos a estar hablando de Gertrude Stein, ¿vale? The Making of Americans y la autobiografía de Elizabeth Toklas. Y en América podemos encontrar a Vicente García Huidobro Fernández. Entonces, esto es uno de los más grandes exponentes de esta corriente vanguardista literaria. Vamos a hablar un poquito de las características de esta vanguardia. Bueno, pues las características del cubismo se relacionaron a los caligramas, que fue un aporte de Apollinaire. El caligrama consiste en poner un poema en una disposición gráfica con el propósito de formar una figura acerca de lo que trata el poema.
en el que la tipografía, la caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una especie de imagen visual en la literatura. La poesía cubista rechaza lo auditivo y valora lo visual, la ilustración literal y la creación que rompe esquemas tradicionales como la métrica, la rima y la gramática. También es de carácter subjetivo y multidimensional, se concentra en el individuo y en su psique. El psique son movimientos subconscientes o conscientes que solo son relacionados con la mente humana. El flujo de conciencia que hace la exploración de la mente del lector a través de las imágenes visuales que la representan. El autor usa múltiples perspectivas para que el lector vaya construyendo el significado de la creación literaria. Emi, cámbiale. Ok. Esto se basó también en los avances innovadores de las ciencias sociales, particularmente en las teorías de Sigmund Freud, que tuvieron un gran impacto en el cubismo literario. De este modo, los cubistas mostraron más interés en el panorama interno del individuo que en los aspectos que ocurrían en el panorama externo del mundo objetivo. La recreación al retrato más objetivo y unidimensional, el periodo victoriano. El cubismo en la literatura dirige su atención al psique, el subconsciente, el intelecto consciente y la abstracción creativa. Hay una fragmentación de dispersión de la obra creada. Se emplea una nueva sintaxis caracterizada por su discontinuidad de las imágenes visuales o líneas que forman la creación literaria. En este caso, pues los caligramas, que son la principal muestra de la corriente. Bájale. Los objetivos de los cubistas era que buscaban romper con las formas convencionales de la escritura y pretendían poner las palabras en libertad, suprimiendo para ella la puntuación. Emi. Ya, aquí está lo último. Bueno, en cuanto a su reflejo en la literatura, el cubismo literario rompe con las perspectivas de narración lineales tradicionales y desafía la idea misma de representación. Es decir, el cubismo literario significó un gran cambio en la narración, ya que los sucesos cambiaban de punto de vista. En un momento se trataba de un personaje, después de otro y así sucesivamente, para poder apreciar cómo se veía algo a través de los ojos de los demás, y se centraba más en eso que en los sucesos que estaban pasando a su alrededor, pero también se cambiaba de narrador para poder hacer distinción entre cada personaje. Entonces, en un párrafo se podía tener a un narrador y en el siguiente párrafo tener a otro narrador y así. Y pues ya eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Sí, chicos, muchas gracias. De los demás compañeros del grupo, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario acerca de la exposición del cubismo. ¿No? ¿No hay comentarios? Bueno, pues brevemente, yo solo quiero reforzar porque ustedes lo mencionan, pero quisiera mencionar que, a ver, que nos vayan quedando claros los datos que hemos ido sacando de las demás vanguardias. ¿Dónde surge este movimiento? En Francia, ¿no? Principales autores nace en realidad con Picasso y Break, y luego, bueno, esto en las artes plásticas, en la pintura. Ya habíamos dicho que las vanguardias esencialmente o no solo se desarrollan en la literatura,
literatura, se desarrollan en algunas otras áreas de las bellas artes, y en este caso pues son las artes plásticas y la pintura, en donde se ve reflejado cómo empiezan a generar figuras o imágenes de la realidad, pero a través de figuras geométricas. Esto también rompe los esquemas tradicionales que veníamos viendo en las corrientes anteriores. Si ustedes recuerdan, en las corrientes anteriores podíamos ver cómo se impregnaba o se plasmaba a través de la pintura la realidad tal como es, pues sí, con algunos ajustes en las cuestiones estéticas que tienen que ver con pues los colores, o la forma en la que a veces se intenta darle algunos matices a la realidad que estamos viendo, pero no había más, o sea, era plasmar la realidad tal como se veía en un lienzo, ¿no? Por ejemplo, un paisaje, pues así como el pintor lo veía, lo plasmaba en su lienzo. En el caso del cubismo, rompe todos los esquemas. Incluso ese cuadro de las señoritas de Aviñón, que además es muy interesante, porque ese cuadro, fíjense, yo no sé si alguien de ustedes lo conoce, de todo el grupo. No. ¿No? Bueno, ese cuadro de las señoritas de Aviñón no solo es representativo del cubismo y de los más importantes, no solo porque rompe los esquemas de cómo representar la realidad a través de figuras geométricas y por lo tanto medio cuadradas, ¿no? Para representar, porque son unas mujeres, sino porque también es un grito de protesta. Las señoritas de Aviñón son un cuadro de unas prostitutas que para esas fechas, para esa época, seguimos siendo una sociedad bastante conservadora. Fíjense, estamos hablando de los primeros años del siglo XX. Sus compañeros dijeron que surge en Francia entre 1907 y 1908. En esa época, ¿qué estaba sucediendo en México? ¿Cómo estábamos viviendo en México? ¿Qué etapa nos toca en esas fechas? Revolución. Seguíamos con el porfiriato y después viene la Revolución Mexicana. Muy bien, estamos en el porfiriato, empiezan algunos intentos por tratar de levantar al pueblo, pero estamos sometidos completamente en un atraso cultural, científico, tecnológico y de toda índole terrible. Bueno, ya en Europa ya estaban surgiendo estos movimientos de protesta. Entonces, y aunque estaban surgiendo, de todos modos las sociedades eran todavía bastante conservadoras. O sea, plasmar en algún cuadro mujeres prostitutas, pues era una rebelión contra el sistema y contra las cuestiones morales de ese tiempo. Entonces, este cuadro de las señoritas de Aviñón demuestra eso. O sea, como hemos dicho, las vanguardias son una protesta contra la situación social actual y así lo reflejan ellos, ¿no? Si tienen oportunidad de buscarla en el internet para que no se queden con la duda, convendría pues hacer el análisis, busquen alguna reseña, alguna crítica que explique la pintura, pero es interesante, repito, porque rompen los esquemas tradicionales de la belleza a la que estábamos acostumbrados a ver. Ahora dibujan a las personas con formas geométricas y porque plasman cuadros de este tipo, ¿no? Hay otro del que no me acuerdo bien su nombre, pero ese cuadro también refleja, ahorita en lo que está ponen la otra exposición, les busco el nombre, pero este cuadro también refleja las atrocidades cometidas por las guerras mundiales.
y también por ello se convierte en una obra de protesta, de inconformidad. Las vanguardias son muy complejas. Si ustedes se van dando cuenta, en las tres, ¿verdad? 3 exposiciones, no duran mucho. No sé si se han percatado de ese asunto. No duran muchos años, en realidad duran poco, 2, 3 años, cuando mucho. Y no es que desaparezcan tampoco, o sea, se van quedando allí algunos aspectos que van retomando después otros artistas, pero ya como vanguardias sí aminora la impresión o la intención que van teniendo ya dentro de las bellas artes, el impacto, perdón. El punto es que no duran mucho porque muchos artistas y mucha gente no logran entenderlas. Sin embargo, no por eso dejan de ser menos importantes. O sea, más bien sí son muy importantes. De hecho, por eso están presentes en el programa nuestro, porque fueron pues una revolución, si ustedes quieren, en las artes, pero fueron una revolución. Sí representaron cuando menos un grito de protesta contra las atrocidades que la humanidad estaba cometiendo en ese momento. Entonces, de ahí la importancia de que las estemos estudiando. ¿Qué otra cosa representaba el cubismo? Bueno, dicen ahí, sus compañeros también lo dijeron, yo solo quiero reforzarlo. Dicen que ellas expresan el mundo interno más que el externo. Es lo mismo que les dije de la pintura. Ya no plasman solo lo que ven afuera, sino que intentan plasmar en sus obras lo que siente el ser humano, qué cosa siente, qué cosa piensa, cómo ve la realidad y cómo pretende transformarla. De ahí la importancia de la psique, de ahí la importancia de la psicología nueva, de la que ayer hablábamos. Es decir, pues nuevamente plantean un movimiento de transformación. Y bueno, eso es en términos generales el cubismo. Ahora, en el área de la literatura se presentan los caligramas. Y los caligramas, como ya explicó también su compañera, son poemas que van a romper también la tradicional forma de ver la escritura poética. Se van a formar las figuras de acuerdo al contenido del poema. Y así pueden encontrar ustedes poemas con con figuras de seres humanos, con figuras de barcos, de muchísimas formas, dependiendo de cuál sea el contenido del poema. Entonces, eso por fuerza, para que le den esta forma a la escritura, pues hace que se tengan que romper todas las reglas sabidas y por haber del lenguaje mismo, ¿no? Ya no se usa la puntuación, ya no tiene rima, ya no tiene métrica, es decir, se han abandonado todas las reglas establecidas o a las que debían someterse los poetas en las corrientes anteriores. Esto también es una revelación, es una muestra de rebeldía contra las leyes establecidas o contra las reglas a las que debían sujetarse, en este caso los artistas, de las corrientes anteriores. Todo esto son rupturas y protesta, y una manera de decir, todo lo de atrás nos sirve, vamos a crear algo nuevo. Y bueno, esta es su manera de representarlo, ¿no? No sé si... Anoten por favor también ahí en sus notas el escritor más representativo en el cubismo de los caligramas. Yo tampoco sé francés, no sé cómo se pronuncia, a lo mejor hay alguien que ahí
maneje mejor el francés, pero Guillermo Apollinaire es el principal o el creador más bien de los caligramas. Entonces, para que lo tomen también ahí en sus notas. Pues no sé si hay alguna